Muy buenos días. Estamos iniciando la última semana del estudio del libro de Josué. Josué significa el Salvador. Vimos el capítulo 20 cuando Josué señala ciudades de refugio. Estas señales de refugio, nos hablaba Seferino, nos explicaba, eran ciudades donde aquel hombre o aquella persona que por accidente matara a alguien, entonces tendría que irse a una ciudad de refugio. Esa ciudad, para que no lo matara la familia, vengara la sangre de esa persona, a través de esa persona. Entonces, esa persona, homicidio imprudencial, también nos habría hablado Moisés sobre eso. Dice la escritura que tenía que esperar ahí hasta que se compareciera ante la congregación o el sacerdote hubiera muerto, ¿verdad? Sí. Que después de eso él podría regresar a su casa. Pero si se salía antes de que compareciera o de que muriera el sacerdote y lo encontrara a un familiar de aquella persona que había muerto, entonces podría vengar su muerte de su familiar. Esas ciudades fueron señaladas, versículo 7, ¿quién me lo lee? Entonces señalaron a Ceres en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Herbón, en el monte de Judá. Ciudades específicas, ¿verdad? Donde habitaban los homicidas imprudenciales. Y el versículo 9, por favor, Irma. Sí. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Así es, con eso cerramos. Capítulo 21 nos toca hoy las ciudades de los levitas. ¿Si eres tan amable? Sí. Josué está organizando una sociedad, ¿verdad? Buenos días. Vamos a ver hoy el capítulo 21 del libro de Josué, que se llama Ciudades de los Levitas, ¿sí? Vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos este momento en el cual vamos a escudriñar tu palabra, en el cual vamos a descubrir todo aquello que tú nos quieres enseñar, todo aquello que tú quieres que aprendamos y que transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones, que cada vez estemos más seguros de lo que estamos haciendo, que cada vez estemos más tranquilos sabiendo que tú eres el que nos guía, el que nos abraza, el que nos lleva por los caminos del bien hacia ti. Queremos poner en tus manos este día maravilloso que nos regalas, con grandes oportunidades para avanzar, para crecer, para ser mejores personas y para servirte como hijos tuyos. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos sabiendo que eres tú el que conduce nuestras vidas, el que toma nuestros corazones, el que nos utiliza como instrumentos para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos diciendo. Y que es tu Espíritu el que nos llena de ti para saber que todo esto, lo que estamos escuchando, hablando y comprendiendo, viene totalmente de ti. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos y te lo agradecemos en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.
Ok. Bueno, pues hemos visto en los capítulos anteriores que se hizo ya la repartición de las tierras. Primero fue a la tribu de Benjamín, cuando ya tomó posesión de la tierra, ya de lo que habían conquistado, del otro lado del Jordán, ¿sí? Posteriormente vimos que se hizo la repartición de las 7 tribus faltantes, cuando ya Jesús les dijo, Jehová les dijo, pues ya tomen posesión, y Josué va y les dice, ¿qué esperan para tomar posesión? Y entonces se hace la repartición de las otras tribus y ya se delimitan cada uno de los territorios que va a utilizar cada tribu, ¿sí? Entonces todas las tribus reciben su porción, menos los levitas. Los levitas no están en todo lo que fue repartido. Cuando ya Dios les da la tierra y ellos la toman, pues ellos se mueven, ¿no? Se trasladan ya a tomar posesión de cada uno de los territorios asignados. Vamos a comenzar preguntándonos o diciéndonos quiénes son los levitas. Levitas, la palabra levi viene del hebreo, que quiere decir unido o pegado a alguien. Y esto, bueno, pues quiere decir que es un grupo de personas escogidas que están unidas o pegadas a Dios, ¿sí? La tribu de Leví son las personas que pues se les llama los levitas y es una de las tribus de Israel. Son los descendientes de Leví, que es el tercer hijo de Jacob. Y los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y también para el templo de Jerusalén. Ellos, esta tribu, eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerios desde los 25 hasta los 50 años de edad. Ya después de esto, pues se dedicaban a servir a los hermanos para hacer la guardia, pero ya no en el ministerio. Esto nos lo explica en Números 8, del 23 al 26. Los levitas fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos y fueron dados a los sacerdotes para ayudarlos. En Números 3:12 nos dice: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Recordemos que Moisés y su hermano Aarón pues son levitas, y los levitas constituyen la tribu sacerdotal. Es por eso que se les asigna ciudades dentro de los territorios de las tribus ya establecidas. Esto lo vamos a ver ya en este capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 3, por favor, pastor. Sí. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitaran con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Gracias. Pues aquí nos dice que vinieron los padres de los levitas con el sacerdote Eleazar. Recordemos que Eleazar es el hijo de Aarón, Aarón es el hermano de Moisés, y Eleazar es el primer sacerdote del otro lado del Jordán. Aquí vienen los padres de los levitas con el sacerdote Eleazar y le dicen: bueno, pues danos la porción de tierra que nos corresponde conforme a lo que ya se había hablado. Aquí en Josué no nos dice exactamente qué fue lo que ya se había acordado. Eso lo vemos en Números 35, si me acompañan, por favor. En Números 35, del 1 al 8. Quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab,
junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad a los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Gracias. Ok, aquí vemos toda la indicación de cómo se va a hacer la repartición. Dice que serán, de los ejidos le darán, dice a los levitas, serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. 1000 codos son 450 metros. Y bueno, va diciendo las delimitaciones, ¿no? Dice al oriente, al occidente, al lado son 2000 codos, y va diciendo exactamente cómo se va a hacer esa repartición para los levitas. Hemos visto desde el principio, desde que llegaron al Jordán, todas las indicaciones de Dios para este pueblo han sido específicas. Han sido: vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y todo ya estaba escrito antes. Y cuando llegan al lado del Jordán, de este lado, es cuando empieza a cumplirse todo lo que ya había sido dicho, que Dios le había dicho a Moisés. Y sabemos que Josué estaba muy de la mano de Moisés, por eso es que, además estudiaban los libros de las leyes, por eso es que sabían cuál era el paso a seguir. Y aquí, en este capítulo 21, llegan los levitas y le dicen a Josué: pues danos la parte que nos corresponde. Y aquí en Números lo que acabamos de leer es cómo está estipulado cómo es que se va a hacer la repartición. Y dice que de los que tengan mucho territorio se va a tomar mucho, y de los que tengan poco se va a tomar poco, o sea, en proporción a la tierra que ya se les había entregado. Entonces aquí vemos que cuando Dios les entrega las tierras a todos los israelitas, ellos toman posesión, pero de forma, digamos, desordenada, ¿no? Se instalan cada quien en donde puede. Y cuando ya se hace la delimitación de los territorios para cada tribu, se mudan, ¿no? De donde estaban, ya a tomar posesión a cada uno de los espacios designados. Y ya están así como que otra vez ya se acomodaron, ya se establecieron, y otra vez tienen que abrir ese espacio para que entren los levitas. Esto nos deja a nosotros como enseñanza, pues de que todo es posesión de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada, porque es Dios el que les da las tierras, es Dios el que les dice qué hacer, en dónde establecerse, y después, ya que están establecidos, es ahora de lo que ya es tuyo, dame una parte para los levitas. Entonces Dios va dando las indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la herencia para cada uno, y ahorita aquí vemos cómo se va a repartir cada uno de las ciudades en cada una de las tribus. Entonces, cuando se hace esta repartición a los levitas,
también si vemos en el principio del versículo 4, dice, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas. La suerte, volvemos a hablar de la suerte. Hemos visto que desde versículos y capítulos anteriores se habla de que todo se repartió por suerte. La maestra Silvia nos explicaba esta parte de cómo era la suerte. No es un volado que nosotros lo podemos entender como que vamos a echar la suerte, pues es un volado o un piedra, papel o tijera o algo así. Sin embargo, ahí es algo sumamente establecido. Recuerdan que Silvia nos había dicho que en Éxodo 28:30, no es Génesis, es Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces Silvia, la maestra Silvia nos explicaba que Aarón, que era el sacerdote del otro lado del Jordán, era el que utilizaba ese pectoral que llevaba el Urim y el Turim, y era cuando entraba al lugar santo a consultar a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Jehová les decía exactamente las indicaciones, qué era lo que sigue, qué es lo que sigue. Y entonces aquí pues también la repartición de las tierras para los levitas se hace por suerte, pero es en base a esto, a esta situación de que ¿cómo se dice? Lo consultan, ya estaban las indicaciones, y entonces aquí nos dice, les van a dar tanto territorio así, todas las medidas y colindancias, todo esto, pero ¿cuáles son las ciudades? Son las que entra Eleazar a preguntarle a Jehová, y entonces él les dice exactamente, porque aquí Dios le había dicho que eran 48 ciudades, y ahorita van a ver cuáles son esas ciudades, ya totalmente delimitadas, ¿sí? Entonces es ahí como se hace por suerte. Y dice que los levitas son personas que asisten a los sacerdotes. Y en Primera de Pedro, si me acompañan, Primera de Pedro 2:9. Por favor. Pues vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias. ¿Sí? Ahí en Primera de Pedro 2, en el versículo 9, nos dice que nosotros somos linaje escogido, que somos sacerdotes, que somos la nación santa. Y entonces aquí lo que yo encontré en este estudio de los levitas es que nosotros formamos parte de alguna forma de los levitas. Esto quiere decir que nosotros, ¿por qué los levitas están en medio de las tribus? Porque en los mandatos de Dios, la ley de Dios se tiene que leer en todo momento y se tiene que comunicar a todos los lugares donde estemos y a todas las naciones. Por eso es que los levitas llegan y se instalan en medio de cada una de las tribus. Y nosotros, nos dice Dios que nosotros somos ahora también, formamos parte de esa tribu de Leví, porque nosotros somos los que tenemos esa gran comisión de llevar la palabra de Dios a todo lugar, y que debemos establecernos en cualquier lugar donde haga falta que las personas escuchen y conozcan a Dios. Y nosotros que estamos aquí somos los que requerimos llevar esa palabra, llevar a conocer a Dios, decir cuál es el mandato, escudriñar, conocer y saber exactamente qué es lo que nos quiere decir en su palabra para que lo podamos llevar allá afuera. Nosotros nos podemos establecer en cualquier lugar, así en medio de cualquier lugar donde se requiera que se conozca la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros, dice que Dios nos da esa virtud, ese don
de que cuando nosotros pedimos algo en oración, Él nos va a escuchar y va a cumplir y va a contestar, sin duda va a contestar esa petición. Dice que nosotros podemos estar ahí justo en medio porque nosotros estamos conociendo y sabiendo lo que Él nos está indicando y requerimos llevarlo allá afuera, a las personas que no lo conocen. Si nosotros intercedemos por alguna persona que está en malos caminos, o incluso empezando con nuestra familia, que si nuestras familias todavía no conocen de Cristo o están en otras corrientes que no es lo correcto, que no es, pues es hacer nosotros la labor de llevarles la palabra y de orar por ellos para que encuentren el verdadero camino a Dios. Y en Primera de Corintios, si me acompañan, Primera de Corintios 1, versículo 9. Quien la tiene, la lee, por favor. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Ahí es donde Dios nos llama a la comunión con Él, con su Hijo, y nosotros podemos llevar eso, nosotros podemos hacer la función de los levitas, porque los levitas son, decíamos al principio, están unidos con Dios, están pegados a Él, y entonces es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Cada vez que venimos aquí, que escudriñamos la palabra y que sabemos, buscamos cómo comunicarnos directamente con Él, Él nos lleva a esta parte de decirnos todo lo que Él ha dejado a través de su palabra, ¿sí? Él nos va guiando para que cada vez tengamos mayores conocimientos y podamos llevar su verdad, no lo que cada uno queramos decir, sino lo que Él nos está dejando y nos está diciendo aquí. Dice que los levitas son los únicos que no debían preocuparse por lo que iban a comer y dónde iban a dormir y de qué van a vivir, porque ellos, como están tan cerca de Dios, Dios hizo una separación muy grande. Si a su pueblo adorado le dio todas esas tierras, pues a los levitas con mayor razón, precisamente porque están pegados a Dios, ¿sí? Entonces, dice que la función es llevarnos a la gloria de Dios a todo lugar, serviremos a Cristo y descansaremos en el reposo de Dios. Aquí también nos dice que desafortunadamente no todos los cristianos pues somos verdaderos cristianos. También la maestra Silvia nos explicaba que cuando una persona salía de alguna ciudad de refugio y se integraba a su tribu y decía yo soy de los levitas, tenía que tenía que comprobarlo, tenía que ver sus antecedentes, porque como los levitas tenían un trato especial por todos los integrantes de las tribus en donde se encontraban, tenía que comprobar que efectivamente era de los levitas. Y como tenían ese trato especial, mucha gente que no era de los levitas decía, yo soy levita, pero tenía que hacer esa comprobación. Y esa comprobación que hacían los levitas, también la requerimos hacer nosotros como cristianos, de decir, y la comprobación de nosotros es nuestro comportamiento, nuestras actitudes, porque hay cristianos que se dicen cristianos, que llegamos aquí, que venimos, que nos congregamos, pero nada más de vez en cuando, o hacemos nada más lo que nos conviene o lo que nos gusta, y lo que no nos gusta pues decimos, no, eso que lo haga otra persona, y ya no hago lo que me corresponde. Entonces, la forma de conocer y de reconocernos como verdaderos cristianos, formadores de la tribu de Leví, es haciendo actitudes, acciones, todo en global de lo que nos corresponde como cristianos. Y eso se ve en nuestro diario vivir, aquí dentro de la congregación y allá afuera. Y esto es realmente el servicio. Los levitas estaban totalmente al servicio del tabernáculo, al servicio de Dios y en comunicar todo lo que Dios estaba diciendo. ¿Sí les das las hojitas?
vamos a continuar con todos los versículos del 4 al 42, que es toda la distribución de cómo fueron dadas las ciudades de los levitas. Y aquí nos había dicho que les iba a dar 6 ciudades como ciudades de refugio y 42 ciudades para que ellos las habitaran. Las ciudades de refugio son las mismas que ya habíamos visto en el capítulo anterior, que también funcionaban para los levitas. Les están repartiendo esa hojita, que es esta que vemos acá. Vamos a seguir toda desde el 4, desde el versículo 4 hasta el 42, que es lo que está ahí. Nada más que les den las hojitas para que no nos trabemos con los nombres, que yo en lo personal me cuesta mencionar. Ya todos tenemos. Ok, entonces, si vamos al versículo 4, por favor, y vamos a comenzar y vamos siguiendo en la hojita. No, ahorita le pone Sebastián. ¿Sí o no? Los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte sus ejidos, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos. 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Gezer con sus ejidos, Kibsaín con sus ejidos y Betorón con sus ejidos. 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos. 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos,
y En-Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amot-Dor con sus ejidos y Cardán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaron de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Sí, sí, ya vimos cómo quedaron. Ahorita les van a pasar el mapa y lo de las ciudades de refugio del capítulo anterior, y ahí podemos ver cómo ya quedaron las ciudades de refugio, toda la distribución de cada una de las tribus y dónde quedaron las ciudades de los levitas, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar leyendo del 43 al 45. ¿Quién me ayuda, por favor? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Gracias. Pues aquí vemos, dice que Israel ocupa la tierra, y entonces pues ya aquí ya todos tenían un lugar establecido, ya todo estaba en orden, todo estaba en paz. Dice que todo lo que Jehová le había dicho a Moisés que iba a suceder algún día cuando pasaran del otro lado del Jordán, pues ya lo vimos cómo fue que se fue cumpliendo, cómo fue que todo lo que Dios prometió se había cumplido. Y hasta este momento que ya habían tomado la posesión todas las tribus y que los levitas habitan dentro de esas tribus y ya todos tienen un territorio delimitado, ya todo está en paz. Es como la herencia, ¿no? A ver, ya no, nadie se va a pelear por nada, todo está perfectamente delimitado conforme a lo que Dios estableció, y dice que aquí pues entran en el reposo del Señor. Recordemos aquella prédica que nos dio nuestra querida pastora Elcita, donde nos hablaba del reposo, ¿no? Todas las situaciones que podamos pasar, todas las tribulaciones, pues es llegar a ese reposo de estar en el Señor, de saber que Él tiene todas las situaciones en sus manos, y todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando tiene una buena razón, y simplemente es estar expectantes a que todo va a tener una solución favorable para cada uno de nosotros si estamos en Él. A veces no entendemos, a veces no nos gusta por lo que estamos pasando, sin embargo es indispensable porque Dios nos quiere llevar a un nivel más alto de confianza y de fe en Él. Entonces aquí pues ya terminamos diciendo que todo ya estaba en paz, que ya todo se había cumplido, que Jehová cumplió sus promesas y todos tenían lo que Él les había prometido. ¿Sí? Pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Algún comentario?
significa levitas? Nos dijo. Unido, pegado. Pegado a Dios, fíjate. Venían de la tribu de Leví, ¿verdad? Habían sido apartados para algo específico. La pregunta sería, ¿vendrás tú de la tribu de Leví? ¿Has sido apartado? ¿Nos llevaste a Primera de Pedro qué, perdón? ¿9? Primera de Pedro 1:9. 1:9. ¿Me lo puedes volver a leer? 1:9 y 1:10. Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y el siguiente? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, ¿verdad? Que no éramos pueblo. Ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Por qué, nos decía Irma, por qué Dios puso en cada tribu, en cada región, una tribu de Leví? ¿Cuál fue el motivo? Pues para establecer la palabra en todo lugar. Así es. Para que en todos los barrios, por decir, de nuestra ciudad, exista un sacerdote que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces tú te vuelves en un faro de esperanza en tu entorno, en tu sociedad. De repente, con donde hay oscuridad, ahí hay un foco de luz, como la luciérnaga, ¿no? De repente hay una luz ahí que llama la atención en medio de la oscuridad. Ahora, cada tribu que había conquistado la tierra tenía que donar parte de su herencia para que ellos vivieran ahí. Y nos dijiste las medidas, ¿no? Más o menos, ¿cuáles eran las medidas? 1000 codos y de un lado y 2000 del otro lado. Entonces, cada región debe tener una iglesia. Y entonces Dios da por herencia a ellos. Ellos la conquistaron. Imagínate la tribu, por ejemplo, de Efraín. Ya había peleado por su tierra. Le había costado a lo mejor heridas o muertes, porque era una conquista, ¿eh? Y de repente decirle, tienes que entregar esto a la tribu de Leví. Pero si a ellos no les costó. Sí, de alguna manera sí iban con ellos en las batallas, ¿no? Sí, siempre iban con ellos, pero a ellos se les había dado y esta tierra yo la peleé. Esta es mi herencia. Es como su día. Exactamente. Es una ofrenda. ¿Para qué? Para que tú, que fuiste apartado, ¿qué significa Leví? Unido a Dios. Para que tú que fuiste unido a Dios, me transmitas lo que Dios te dice. ¿Me conviene dártelo a ti? Porque tú me vas a llevar en el mundo espiritual. Tú vas a trabajar para mí, en otras palabras. Tú vas a estar trabajando para mí y para mis hijos. Entonces, esa es la importancia de una iglesia donde te puedas congregar, ¿verdad? De un lugar. ¿En qué te vuelves tú? Te vuelves en un levita. Como transcurre, como pasa el tiempo y te involucras en la obra de Dios, empiezas a trabajar para los demás. Y te vuelves en un levita. Pareciera que el levita no hace nada, Servicio. pero hay un servicio. ¿Y siempre lo haces a la comunidad? Sí. Bueno, por ejemplo, este fin de semana le va a tocar a Irma y a Claudia servir, ¿verdad? Es un servicio. ¿En qué entonces te vuelves en un levita? Sirves, le sirves y le sirves.
Entonces, ¿en qué te vuelves? En un ministro de Dios, ¿verdad? En un servidor de Dios. Los discípulos, ¿en qué se volvieron? Por ejemplo, Pablo, ¿en qué se volvió? En un servidor de Dios hasta la muerte. Por eso él decía, sigo el supremo llamado. ¿Lo entendió? La clave está en esto. ¿Tú fuiste llamada para algo en la tierra? ¿Cuál será tu llamado? Fíjate, los levitas trabajaron para que ellos conquistaran sus tierras, pero ellos no conquistaron para sí mismos, sino que fueron repartidos. La familia se va a repartir. Ahora, ¿los levitas trabajaron en balde? No. A final de cuentas Dios les dio su tierra, pero los repartió en todas las ciudades. No los dejó como una familia grande, sino los repartió. Es cuando de repente tú tienes tu familia en la sangre, pero ya tienes otras familias. Haces una hermandad espiritual, ¿no? Te comienzas a involucrar y entras a un mundo diferente. Claro, tienes tu familia, ¿eh? Pero también tienes otra familia con la cual trabajas para ellos. Y ellos trabajan para ti. Aunque hay muchos que no trabajan, ¿verdad? Pero bueno, no trabajan para el servicio. O sea, nunca se quieren involucrar. ¿Qué más vemos? Es que también de lo que estaban encargadas las tribus, las 13 ciudades de los coatitas encargados de supervisar el tabernáculo, otras tribus encargadas del traslado de los muebles, las 13 ciudades del Gersón cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas, y 12 ciudades de los hijos de Merari transportaban y levantaban la estructura del tabernáculo y su patio. ¿Desde cuándo hacían eso? Desde el Éxodo. Esas familias estaban destinadas, cada uno de ellos, para algo específico. Imagínate en el desierto, de repente, vámonos, se mueve la nube. ¿Quién eran los primeros que trabajaban? Los levitas, ¿verdad? Unos a levantarlos, así es, otros la estructura, cada quien ya, como hormiguitas, cada quien. Los primeros que trabajan fueron ellos. ¿Quiénes son los primeros que trabajan en el servicio del Señor? Nosotros. Tú que estás aquí, te estás preparando, eres los primeros que trabajan. Fueron los últimos que se les dio tierra. Qué increíble, ¿no? Pero al final fueron los últimos que se les dio la tierra. De todas las tribus del mundo, de los países, ¿quiénes fueron los últimos que se les dio la tierra? A los judíos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros que trabajaron? Los judíos. Y los últimos que tienen tierra. Hasta la fecha la siguen peleando, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebrón se siguen peleando. Ahora, ¿se acuerdan de Hebrón? ¿Qué ciudad es ese? ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde? El monte Hebrón. Fue la única ciudad que Abraham compró. La única zona de tierra. La única. Es la única en posesión pagada. Y ahí empieza todo, los encargados de supervisar el tabernáculo, y se vuelve en una ciudad de refugio. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió una ciudad de refugio Hebrón? No recuerdo si ahí fue ungido David, ¿verdad? También. No lo recuerdo. Pero se vuelve en una ciudad de refugio. La tierra en posesión. Y al final nos dijiste que entraríamos en el refugio, en el reposo del Señor.
¿Cuál será nuestro reposo del Señor al final de nuestro tiempo? La ciudad donde fue comprada con precio, donde está Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, no me acuerdo quién más. ¿Ahí estaremos nosotros? ¿En esa ciudad de refugio? Ahí vamos a regresar porque la Biblia dice que regresamos a la casa de nuestros padres. Y entonces, ¿dónde regresamos? A la ciudad de refugio, ¿verdad? Los noto muy callados hoy, qué bárbaro. Bueno, ¿algún comentario? Y eso que nos ahorraron la pronunciación. Lo que pasa es que estamos desmañanados ahora, ¿verdad? Es que es lunes. Con horario nuevo. Versículos, todos se repartieron con sus tejidos. Versículo 43, ¿quién me lo lee? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Quién juró y por qué juró? ¿Juró Dios? Sí. ¿Pero por quién jura Dios? Por sí mismo. Su palabra estaba empeñada en sí mismo, fíjate, no en otra persona. En sí mismo su palabra estaba empeñada y se lo iba a dar. Qué compromiso tan fuerte del Dios que no puede mentir, que no sabe mentir. El Padre de toda verdad, que empeñó su palabra, le dijo, yo te voy a dar una tierra. ¿A quién se la prometió? Abraham. Bueno, ¿cuánto tiempo después se está cumpliendo? 430 años. Más de 400 años se está cumpliendo. ¿Dios cumple sus promesas? Sí. Ahora, ¿tú tienes una promesa? Sí. ¿La va a cumplir? ¿En ti o en tu descendencia? En mi descendencia. Bueno, unos tendrán promesa a largo plazo y otros a mediano plazo y otras promesas a corto plazo. Pero la clave de esto es que el pueblo de Israel siempre estuvo pensando en sus promesas. Por ejemplo, vamos a celebrar la Pascua. Fueron promesas que dio Dios. Los profetas hablaron de eso, que vendría el Mesías, vendría el Salvador, Sí, que moriría. sí. Fueron las promesas que dio. Se cumplieron. Ya se cumplieron. ¿Cuáles son otras promesas? Nosotros no habitamos en ese tiempo. Son para nosotros. Pero esas promesas ya se cumplieron. ¿Cuáles son las promesas que estamos viviendo? Vamos al camino de Apocalipsis. Pero hay una promesa hermosa en la cual estamos viviendo. Que no estamos solos. Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces las promesas tenemos que entenderlas, hacerlas realidad de nuestra vida. ¿Qué pasaría si Josué dice, no, ya estuvo bueno, ¿no? Andar en el desierto, tantos problemas y no se ve claro nada. Y seguir peleando, peleando y peleando. Todos los días a pelear. Si se hubiera cansado Josué, ¿no se hubieran cumplido las promesas? Esa es la clave. Si no soy yo, va a ser a través de otro. Si tú tienes al Espíritu Santo y en tu vida es una promesa, ya lo tienes. Si no lo cuidas, entonces lo desechas. Dios seguramente va a usar a otro. A otro. ¿Por qué Dios no le permitió a Moisés entrar? ¿Elsa? Porque golpeó la piedra, pero hizo sentir al pueblo como que ellos eran los que les iban a dar agua y no por parte de Dios. Hizo sentir al pueblo, te voy a dar agua. ¿Así le dijo Dios? No. Háblale a la... Háblale, no golpean. Háblale. Te hizo sentir al pueblo que que Moisés tenía la autoridad. Fíjate el pequeño, grave error. El pueblo dijo, Moisés. Es campeón el Moisés, ¿eh? Le golpeó a la roca y la roca tuvo que darle. La roca era Cristo. La roca dio agua, Aún con el golpe. aún con los golpes.
Por eso en la cruz del Calvario, aún con los golpes, dio la vida, ¿no? Hacia nosotros. La consecuencia fue que no entró a la tierra prometida. Entró al paraíso, sí, pero físicamente no poseyó la tierra. Es más, no hablan de sus descendientes de Moisés. ¿Se fijan? No dicen aquí. Y la tierra fue dada esta a su hijo, ¿no? ¿De qué tribu eran Moisés? Eran levitas. Sí. Él y Aarón eran levitas, eran sacerdotes. Pero no aparecen, se le dio a los hijos de Aarón. No, los hijos de Moisés. ¿Por qué será? Yo hasta la fecha no lo he descubierto, ¿eh? Pero a los hijos de Moisés no se habla. Pero a los hijos de Aarón sí se les dio. Seguramente entraron dentro de la tribu, ¿no? De los levitas, seguramente. Pero no especifica. El versículo 44 me lo leen, por favor. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de ellos, ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Híjole, qué hermosa promesa, ¿eh? Sí. En el transcurso de la vida, ¿tenemos enemigos? Sí. Desde el niño de repente alguien nos da un coscorrón y dice, ¿yo qué le hice? Todos. Las mujeres dejaron el cabello, ¿no? Entonces, en la vida tenemos enemigos, como dicen, gratis. Pero dice la Escritura que ninguno podrá hacerte frente. O sea, sí tendrás enemigos. A veces tú mismo los provocaste o a veces ni siquiera entiendes por qué. Pero dice la Escritura que ninguno podrá hacerse frente. ¿Qué significa eso? Nadie te podrá hacer frente. Que Dios no pelea mis batallas. Sí. Tú vas caminando y está tu enemigo. Tu enemigo viene contra ti. ¿Y quién está enfrente? Que no nos van a hacer daño. No, ni siquiera se te va a poner. Porque él pelea tu batalla. Ni siquiera se te va a poner enfrente. Ahora, vemos el caso de Josué y su gente. ¿Tenía enemigos? Sí, ¿verdad? Ya vimos 5 reyes y 6 reyes. Y él tuvo que hacerles frente. Pero ¿quién peleó por ellos? Dios. ¿Se fijan que no dice cuántos murieron? ¿Cuántos han muerto? Seguramente murieron muchos. Pero con Josué nada más cuando perdieron, que murieron 38 personas, nada más, ahí se habla de que murieron. Pero después de todas sus batallas, ¿por qué no habla de muertes? ¿Quién peleó su batalla? Dios. Entonces la gente no le podía hacer frente, ¿verdad? Los acababa. Fácil. Había un gran temor en contra de pelearse contra Israel. Ahora, en esta actualidad, ¿habrá un gran temor de pelearse contra el ejército de Israel? ¿De frente? Le avientan bombas por fuera, ¿eh? Por un lado y por otro. Pero de frente, ¿quién puede pelear contra el ejército poderoso de Israel? ¿Quién se atreve? Y terminamos con el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Las buenas promesas. ¿Sabes qué? Un día de estos ponte a estudiar en tu casa, a sacar y a escribir todas las buenas promesas que Dios te hace. Y escríbelas en un libro, en una libreta. Así como el reto Juan, ¿no? Así es, un día vamos a escribir todas las promesas y las vas a guardar y las vas a heredar a tus hijos. Dice, estas son todas las promesas que Dios me dio para que tus hijos le hereden a sus hijos, que sea tu testamento. Todas estas promesas me las dio Dios
y te las entrego a ti. Y tú se las entregarás a tus hijos y a tus hijos. Porque hablamos de muchas promesas, pero no nos acordamos. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Las leo y digo, ay, esto es para mí. Y luego se me olvida. Entonces, ¿cuáles son las buenas promesas que Josué sabía que Dios cumplió? ¿Se acuerdan del sábado? ¿Por qué lloró Jesús? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no sabes ni lo que está pasando. Porque ya lo habías leído, ya se los había dicho, pero no lo entendiste. Así nos puede pasar a nosotros. Aquí, en la Escritura dice que todo lo que les había dicho Dios se estaba cumpliendo. Y Josué estaba consciente de eso. Esto es lo que le dijo a Moisés. Esto es lo que Moisés le dijeron. Esta es la historia. Entonces las promesas vamos a escribirlas para que no se nos pase. Si te dijera ahorita yo, dame 10 promesas que te dio el Señor, híjole. Bueno, dame 5, híjole. Bueno, dame 4, híjole. Bueno, dame una, que tengo vida eterna. ¿No hay más promesas? Hay más de 300 promesas que tenemos que descubrir. A lo mejor ya la hemos descubierto, pero no la hemos plasmado. Y aquí están plasmadas las promesas. Toda la buena palabra que Dios les dijo, se cumplió. Porque juró por sí mismo. ¿Algún comentario? Yo me acuerdo mucho de una promesa. Sí. Y la repito, y la hago muy siempre, cuando dice, el Señor quiere que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y entonces mi oración y mi vivir es, Señor, tú dijiste, y esto es mío, y lo vivo, y pienso que lo estoy haciendo vivo siempre, porque estoy sostenida en esta promesa. ¿Cuántas promesas hay en esas palabras? Que tengas salud, que tengas prosperidad Que te vaya bien y que prosperes en todas las cosas. y que prospere tu alma, ¿no? O sea, las tres, físico, espiritual y aparte que te vaya bien. ¿Qué más quieres? ¿Te faltará algo? Todo lo tienes. La promesa de no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Él va a ser mi Padre eterno, ¿no? Y en un momento, y siempre buscaré a mi Padre y Él me ayudará. Otra promesa, díganme. Vivirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, alejará de ti todo tipo de enfermedades, y no habrá mujer infecunda ni estéril en toda tu tierra. Fíjate, qué promesas tan hermosas, ¿no? Pero nos pide un servir. Servirás a Dios. ¿Le creerás? Condición. ¿Le vas a creer? Entonces le voy a servir. Entonces la Biblia está llena de bendiciones y de promesas. La clave es eso que dice Laura. Es la tuya. Estarlo declarando, declarando, declarando. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Es más, dice que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que voy a ir al palacio, al reloj, y voy a pisarlo y ya es mío, me lo llevo a la casa. No. Todo será tuyo, o sea, todo esto es tuyo. Créelo. O sea, vive feliz. ¿Se acuerdan que les dije una vez? Una persona me dijo, digo, ¿no te gustaría tener un terrenito por aquí? Dice, no, tengo todo. Tengo todo el parque del chico. Es mío. No tengo que pagar velador. No tengo que pagar quien lo cuide. Cuando llego, pago 20 pesos nada más. Le doy para su refresco a mi velador y ya entro y todo es mío. Nuestra mentalidad, todo es mío. ¿Verdad? Como la familia Vázquez, se los recomiendo. Cuando llegan al mar y dicen, todo es mío. ¿Qué más quiero? Iban del DF, ¿no? Llegan al mar, todo es mío. Esta es mi alberca. Vine a tomar. Entonces, esa es la clave. Todo es tuyo. Las promesas se viven, se repiten y se materializan. Aquí los levitas no tenían tierra, ya todas las familias estaban muy contentas
felices de la vida, y entonces dice Josué, espérate, aquí hay una promesa para los levitas, y cada uno de ustedes les va a dar una porción de tierra, y vivirán, y comerán de ellos. Y aparte ellos tendrán dentro de esas tierras ciudades de refugio. Para el homicida, ¿qué? Imprudencia. Y para el homicida que lo había hecho con dolo, ¿qué sucedía? Muerte. O sea, ¿se limpiaba la tierra? ¿Habría gente mala? ¿Pero en dónde están? O sea, imagínate. Dentro de la ciudad de refugio que fuera Pachuca, ahí todos poseemos esta tierra, pero hay un lugar donde van a habitar aquellos hombres que sin querer mataron a alguien. Así era. Pero aquellos que con dolo hicieron una maldad, ¿cuál era el juicio? La muerte. Entonces en las calles, ¿qué había? No había maldad. No había nada. Había misericordia para los que no lo quisieron hacer, ¿verdad? Y ahí serían juzgados. No podían salir. Pero dentro de los levitas, dentro del grupo de los levitas, aquellos que habían matado imprudencialmente, vivían con los levitas. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Que a través de la palabra, de la presencia, eran los sacerdotes que todos los días prendían el incienso, a través de ellos fueran limpiadas sus almas. Porque estaban condenados, ellos sentían culpa de que habían matado a alguien, ¿no? Entonces Dios los iba a rescatar. Pero tenían que permanecer dentro de las ciudades de refugio de los levitas, no en cualquier lado. Por eso es importante, por eso cuando venimos a las iglesias, que es la ciudad de refugio, venimos con nuestra maldad y Dios nos limpia y nos trata con nosotros. Amén. Padre, te damos toda la gloria y el poder. Señor, gracias porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra ciudad de refugio. Gracias por sacarnos de esas tinieblas a la luz admirable, dice tu palabra. Nosotros admiramos esa luz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.